Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de 10 claves en proyectos de retail y quédate hasta el final que tengo un bonus sobre claves y tecnologías para las tiendas del futuro. Mi nombre es Joana López desde el canal de OPM Integral, donde te hablo acerca de entorno, estrategia, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Veamos cuáles son las 10 claves en proyectos de retail, más el bonus que traigo para proyectos de tiendas del futuro. La primera clave corresponde con el alcance del proyecto. Se debe determinar cuáles son las localidades del retailer que van a formar parte de la ejecución del proyecto. Normalmente los retailers tienen tres tipos de localidades: los headquarters o la oficina principal o administrativa, los CEDIs o centros de distribución y las tiendas. También se debe determinar qué procesos, sistemas o tecnologías van a estar dentro del alcance del proyecto, así como la cantidad de usuarios que van a estar siendo afectados por el producto, servicio o resultado del proyecto. La segunda clave que se debe tomar en cuenta en los proyectos de retail es el tipo de estrategia. En las tarjetas te dejo un video acerca de las estrategias de ejecución de los proyectos. En primer lugar, se debe definir si se va a llevar a cabo una estrategia Big Bang, es decir, se implementa todo el alcance de una sola vez. Otra estrategia corresponde a la implementación incremental o progresiva. También podría llevarse a cabo implementaciones por fases o por etapas. Dentro de las estrategias también hay que considerar el impacto que genera el cambio previsto del proyecto sobre la organización, cómo está afectando a las personas o a su personal, a las tecnologías, a los procesos o los servicios dentro de cada una de las localidades del retail. La tercera clave corresponde a la alta rotación del personal. Aquí se debe tomar en cuenta que esta es una característica de este tipo de industria. Entonces, las personas que participan durante la ejecución del proyecto o que van a hacer uso posterior al producto, servicio o resultado que genera el proyecto pueden variar en el tiempo. Entonces, se debe tener en cuenta esta característica en este tipo de industria. La cuarta clave corresponde al plan de comunicaciones, que se debe llevar a cabo durante la ejecución del proyecto, pero también se deben definir cuáles son esos elementos del plan de comunicación que se van a ejecutar una vez concluido el proyecto o una vez que entra en operación el producto, servicio o resultado que se ha generado como consecuencia de él. También es importante tener en cuenta la integración que debe existir entre el plan de comunicaciones y el programa de ingreso del personal. Dado que esta es una industria que se caracteriza por la alta rotación, es importante que los elementos que se deban comunicar a las nuevas personas que ingresen a la organización se contemplen dentro de este programa de ingreso de personal. La quinta clave corresponde al plan de capacitación, que al igual que el plan de comunicaciones se debe llevar a cabo durante la ejecución del proyecto. Pero algunos procesos de capacitación se deben ejecutar una vez concluido el proyecto para dar continuidad a los procesos, servicios o resultados que se generaron como consecuencia de la ejecución del proyecto. Otro aspecto importante relacionado con el plan de capacitación es el registro de la misma, es decir, se debe identificar quiénes y qué capacitaciones recibieron como parte del proyecto. La sexta clave corresponde a la disponibilidad del personal. Durante la ejecución del proyecto se va a requerir la participación del personal de todas las localidades del retailer dependiendo de la naturaleza del proyecto que estemos llevando a cabo. Es importante tomar en consideración que para esta industria no se debe impactar la operatividad, ya que lo primordial es la atención del cliente en las tiendas. Entonces se debe tomar en cuenta cómo vamos a estar trabajando o interactuando con el personal de estas localidades sin que se afecte la operación de la tienda. La séptima clave corresponde con la implementación. Se debe establecer cómo van a ser los despliegues o rollouts en cada una de las localidades y si esta implementación se va a llevar a cabo de forma presencial o de forma remota. Se deben establecer los planes de despliegues que se van a estar utilizando, considerando todas las premisas de acuerdo a las características del retail. La octava clave corresponde a los procesos de delivery. Algunos retailers prestan este servicio. En ese sentido, se debe tener en consideración si dentro del alcance de nuestro proyecto se deben incluir o implementar aplicaciones o sistemas para este servicio,
cómo va a ser la interacción con el personal que presta este servicio, cómo se van a afectar o cómo vamos a integrarnos con los procesos y cómo serían los despachos que realiza esta área del retail. La novena clave corresponde con el soporte a usuario. Se deben establecer cuáles son los sistemas de atención al usuario y capacitar al usuario para el uso de tales sistemas. Se debe conocer claramente cómo serán los procesos de resolución de fallas. Es importante tener en cuenta que las localidades en los retailers pueden tener amplia dispersión geográfica. Por tal razón, se deben implementar los mecanismos correspondientes para el soporte a los usuarios. La décima clave corresponde a las métricas. Durante la ejecución del proyecto se debe determinar cuáles datos o reportes se deben estar generando para proveer información sobre la operación del producto, servicio o resultado que se implemente como consecuencia del proyecto. Ahora vamos a ver cuáles son las claves de proyectos de tiendas del futuro. En la actualidad se habla del apocalipsis del retail, pues toda la evolución tecnológica que se está teniendo y el auge de los e-commerce van a estar afectando este tipo de industria. No obstante, los retailers no desaparecerán del todo. Este tipo de industria debe transformarse, debe evolucionar de acuerdo a las nuevas tecnologías. Entonces deben tomar en cuenta cómo van a ser la distribución y diseño de sus espacios en esas tiendas del futuro, qué procesos inteligentes para los usuarios deben estar implementando. ¿Cuál va a ser el tiempo que va a durar un cliente dentro de la tienda? ¿Cuáles son los mecanismos de pagos o autopagos o pagos sin cajeros que se van a estar implementando? Incluso las nuevas modalidades prevén que la tienda va a llegar hasta el usuario con tiendas rodantes como Movimart. También se prevé el establecimiento automático sin empleados tipo Bingo Box y el uso de tecnologías que permitan conteos, tracking y mapas de calor para ver cómo se comporta el usuario dentro de la tienda. Todos estos cambios van a generar la transformación de este tipo de industria o la evolución de este tipo de industria. Para ello, las industrias de retail que sufran estos procesos de transformación deberán definir agresivos planes de marketing para mostrar a sus usuarios cómo adaptarse a las nuevas modalidades de las tiendas del futuro. También deberán establecer procesos para el manejo de las no conformidades de los clientes y así conocer sus opiniones. Y las métricas también se verán afectadas, pues con la implementación de nuevas tecnologías y nuevos procesos surgirán nuevas métricas que deberán estarse considerando en este tipo de industria. A continuación voy a comentar algunas tecnologías disruptivas que pueden utilizar las tiendas del futuro. Pueden emplear sistemas de monitoreo, reconocimiento facial, el uso de pagos inteligentes sin colas o sin filas. También pueden emplear apps o aplicaciones de identificación del cliente como tipo Amazon Go, códigos QR, radiofrecuencia para la detección de los equipos que el cliente está retirando de la tienda. Las tiendas van a estar llenas de sensores y pueden utilizar tecnologías de inteligencia artificial y Big Data para conocer el comportamiento de los usuarios. La interacción de los usuarios en las tiendas también puede cambiar. Por ejemplo, en las tiendas de ropas podrían utilizarse probadores inteligentes que sugieran al cliente qué tipo de productos deberían estar llevando. También puede utilizarse tecnologías de realidad virtual y escáneres 3D. Sin duda es una gama bien amplia de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas que se pueden utilizar en las tiendas del futuro. Todo esto permitirá conocer al cliente, conocer cuál es su frecuencia de compra, qué está adquiriendo y qué aspecto toma en consideración a la hora de realizar una compra, lo cual va a revolucionar a este tipo de industria. Si te gustó este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video.